Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas, una semana más con ustedes, ni más ni menos. Un poco de todo entra en este programa de hoy, el último del mes de noviembre, temas calentitos en este frío día, como por ejemplo esa manía que tienen muchos gobiernos prácticamente no hay ninguno de ellos que no caiga en ese defecto de legislar prácticamente todo. Vamos a hablarles de eso en este programa, porque a veces eso es un entorpecer la economía, sin lugar a dudas, pero también de otros asuntos. Hablaremos de cultura y hablaremos, vamos a hacerlo inmediatamente, del Ayuntamiento ovetense, porque el Ayuntamiento de Oviedo es sumamente peculiar, por lo que está ocurriendo con Foro, por lo que está ocurriendo con el actual alcalde, en fin, con muchas otras cosas que vamos a analizar ahora mismo. Con nosotros está Gonzalo Botas, como saben, colaborador en este programa, en este Ni Más Ni Menos. Gonzalo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Víctor. Decía yo que el Ayuntamiento de Oviedo tiene cierta peculiaridad, por unos y por otros, ¿no? En general, ¿no? ¿O qué? Sí, en este motivo el Ayuntamiento de Oviedo la verdad es que es un poema y no precisamente épico, ¿no? Bueno, no llega a ser cudillero, también hay que decirlo. Pero bueno, yo creo que todo se andará y anduvo casi en un tris, ¿no? No podemos olvidarnos que el actual alcalde y el que entonces era, digámoslo así, jefe de la oposición, protagonizaron un incidente absolutamente lamentable en todos los aspectos, tanto en un pleno como en la salida de un pleno. Y hombre, una ciudad como Oviedo, yo creo que no se merece esto. Hombre, en realidad ninguna ciudad se merece que sus representantes terminen insultándose en un altercado barrio bajero, pero yo creo que Oviedo todavía mucho menos. Sobrevive al gavinismo, podríamos decir, el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Dejamos atrás ya la época Gavino. Bueno, evidentemente, es decir, la verdad que hablar de Gavino ahora, pues yo entiendo que tampoco tiene sentido, porque hemos dicho mucho, se ha dicho mucho a lo largo del tiempo, para bien y para mal. Una persona que empezó siendo, pues yo creo que probablemente el mejor gestor en la alcaldía que tuvo Oviedo, vamos, sin ninguna duda en la democracia. Tampoco tenía mucho con lo que compararse, pero sin ninguna duda el mejor, a terminar siendo, yo creo que quizás una mala copia de sí mismo, ¿no? Yo creo que terminó con ese el personaje pudiendo a la persona y bueno, sus últimos 4 años no los podíamos haber obviado, o sus últimos 6 años o 5 años y medio, ¿no? Pero sí, evidentemente la ciudad sigue a todos. Eso es evidente, que en tanto no la derriben, sigue estando ahí. Y a partir de ahí, porque realmente quien se presentaba a las elecciones era Gavino, ¿no? A partir de ahí tenemos otro alcalde, en fin, ¿cómo valoras esa situación? Pues hombre, evidentemente esa anomalía democrática, que por cierto se ha dado mucho y se da en muchas partes de España, no es excepcional, sí. Pues es algo que, en primer lugar, no es deseable para los ciudadanos, pero entiendo que en este caso es especialmente lamentable. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo precisamente por lo que había dicho antes, ¿no? Porque es una persona que se encargaba del trabajo sucio, y la prueba de aquel trabajo sucio es que es el que provocó y el que tuvo el altercado con el cabeza de lista que entonces era, bueno, que fue el cabeza de lista de Foro y también era quien encabezaba el grupo municipal. Es una persona que no ganó unas elecciones, es una persona que sus funciones en el PP durante muchos años fueron más bien, digámoslo así, hacer de fontanero, y es la demostración de que cuando alguien se perpetúa en el tiempo, en un cargo, en un partido o donde sea, al final detrás de él hay tierra quemada. Yo entiendo que Oviedo no se merece este alcalde de ninguna forma, primero porque no es el que ganó en las urnas, segundo porque su propia proyección personal no da para una ciudad como Oviedo, y tercero porque Oviedo quizás exigiría, precisamente por ser una ciudad que está, digámoslo así, a salvo matices, que sin ninguna duda, sin ningún lugar a dudas, Ramón nos pondrá algunos luego. Es una ciudad que, digamos, está prácticamente hecha en cuanto a lo que es su diseño y poco más. No se trataba de tratar de llevar un cierto orden al ayuntamiento, de que las cosas se hicieran de una forma razonable, y por esa política o mala política interna del PP nos encontramos con que poco tiene que aportar a Oviedo el alcalde, poco tiene que hacer por Oviedo este alcalde, y tampoco tiene un proyecto de ciudad que pueda haber defendido. Esperemos que el PP cambie y que nos reitere esos errores y nos lo repita como candidato, porque entonces sí que podemos vaticinar que casi con total seguridad habría un cambio de gobierno, ¿no? A Oviedo no se la puede maltratar. Al PSOE se lo ha demostrado la ciudad de Oviedo, que cuando la pretende maltratar se le quita del medio. Y al PP y al propio Gavino, la propia ciudad también se lo demostró. Cuando llegó un momento en que era una caricatura de sí mismo, dijo: mira, esto se ha terminado y no te vamos a seguir votando, ¿no? Yo creo que si el PP se empecina en mantener a Agustín con la, insisto, mala imagen que ha dado Oviedo, porque al margen de la campaña de publicidad que le hace en España, digámoslo así, es de los pocos alcaldes que conozco que cuando lo ves por la calle lo ves solo paseando al perro. Un alcalde es una persona
que tiene que tener contacto con la ciudadanía, conocimiento de la ciudadanía, cercanía con la ciudadanía, que tiene que ser capaz de hablar al ciudadano a la cara. Es decir, la poca o mucha importancia, los pocos o muchos errores de un partido político donde se notan especialmente en los ayuntamientos, en los que la cercanía del electo con el elector es tal que les obliga pues, a buscar una persona que conecte con el pueblo, que represente a su propia ciudad. Y a mí, objetivamente, Agustín a mí no me representa ni me representará nunca. No tiene nada que ver con lo que representa Oviedo en cuanto a una ciudad de profesionales, digamos así, de funcionarios, de comercios. Es el ejemplo. En Oviedo hay grandes médicos, grandes despachos de abogados, tenemos toda la función pública, tenemos una hostelería con más nivel que nunca, tenemos un comercio que yo creo que es excepcional dentro de lo que hay en España, y en cambio tenemos un alcalde que en su vida ha trabajado. Y una persona que no ha trabajado en la ciudad, fuera de la política, no puede conocer lo que necesita una ciudad y no puede tener contacto con los ciudadanos porque nunca ha convivido con ellos. ¿Y en cuanto a la oposición? Pues en cuanto a la oposición... Porque ahí está Foro, por ejemplo. Ahí está Foro. Vamos a empezar por Foro, quizás porque sean los que más ruido hacen, ¿no? Lo lamentable de Foro... Yo creo que lo lamentable de Foro es lo que ha ocurrido en Oviedo, quizás lo más significativo, el candidato ya no está, tiene una decisión de 2 concejales, el grupo municipal se gobierna desde fuera, y eso, en una ciudad, y volviendo a mi argumento de antes, que aunque parezca ad hominem dirigido a Agustín, no, va dirigido a todos, es decir, un partido político no puede poner en una ciudad a un candidato que responda a intereses de otros sitios. O sea, lo que se ha visto es una batalla entre ciertos concejales de Oviedo y la dirección regional de Foro. Evidentemente, Oviedo no puede ser una pieza dentro del engranaje de un tercero. Oviedo tiene la suficiente entidad por sí mismo para que el candidato de Oviedo responda ante los ciudadanos de Oviedo y no tenga que responder ante el jefe del partido o estar metido en luchas internas o intestinas a cuenta de a dónde van los dineros del partido, ¿no? Ni tener que verse en el juzgado que si me pegaste o no me pegaste, esa actuación lamentable en el que absolutamente todos los testigos se oiga, si es que fue al revés. O sea, esa denuncia que le ponen precisamente a quien tiene un perfil distinto, a un profesional, a un médico. Se le denuncia porque se lleva sus papeles, porque le quieren arrebatar sus papeles y dicen, no, que esto es mío, no se lo doy. O sea, es una cosa absurda, pero ojo, es una cosa que se veía que iba a ocurrir. Porque dentro de eso, pues quienes son de Oviedo pretenden o pretenden hacer esto que decimos. Oiga, yo respondo ante mis conciudadanos, y hay una persona que viene de fuera, que es el que fue presidente del Principado, que es el que manda en Foro, que dice, señores, esto es así. Pues yo, que soy de Oviedo, digo, no, esto es de otra forma. Y esa lucha de Oviedo la tratan de tapar pues con una campaña de instrucciones dirigidas desde la dirección regional, hablando de todos los temas de Oviedo y manteniendo opiniones totalmente incongruentes de unos motivos con otros o respecto al tema que sea con lo que es Oviedo. El ejemplo de que supuso precisamente la última ruptura, el tema del Museo del Peregrino. Vamos a ver, o tenemos un esquema de ciudad o no lo tenemos, pero que no podemos estar a verlas venir, simplemente hacer crítica a quien está gobernando, que además no haría falta, si precisamente con un gobierno débil es como uno puede hacer propuestas y tratar de ayudar a construir una ciudad o a terminar lo que falte por construir. Porque es lo que decía, Oviedo, aparte de una ronda norte, de organizar el tráfico, de acabar con las islas, porque Oviedo sí tiene un problema urbanístico serio, que son islas. Oviedo es una ciudad de islas y que es una cuestión de tráfico. El que sea capaz de organizar el tráfico bien termina con las islas. La zona de Pumarín y el Milán es una isla respecto al centro. Nos vamos a la Florida y 3/4 de lo mismo. Eso es de lo que se tiene que ocupar un alcalde, ¿no? Y un ayuntamiento, que la ciudad sea de todos y acogedora para todos, que no parece que viven en concejos distintos según donde vivan. Y si vamos por barrios, nos vamos al Partido Socialista. Al principio de esta legislatura casi que temían, y utilizo esa expresión, temían tener que gobernar en el Ayuntamiento de Oviedo. Recuerda que como el PP quedó en minoría, se hablaba de esa posibilidad y inmediatamente aquello no, se dijo que no. Se pusieron de perfil. Yo creo que el PSOE de Oviedo es un reflejo del PSOE asturiano, solo que también de nuevo en peor, ¿no? Es decir, yo si tengo que pensar ahora y decirte quién es su número 1 de listas o quién encabeza la lista o él es el responsable, no te lo diría con seguridad, te lo tengo que preguntar a ti. Me suenan nombres, pero realmente no sé quién manda en el PSOE de Oviedo. O sea, no sé quién es ahora mismo. Te voy a decir un nombre a voleo y igual me equivoco. Hombre, un tal Carreño puede ser. Suponemos que Carreño, ¿no? Pues de eso estamos hablando, es decir, no sabemos quién son, no sabemos qué quieren para Oviedo, son lo mismo el resultado de unas luchas dentro de la regional. Tuvo candidatos que sí respondían a ese perfil del que hablábamos, como en su día Olivar y otras personas, como fue Antón Masip. Mira, Antón Masip
es un claro ejemplo, yo creo, de lo que yo te decía antes, es decir, la cercanía del elegible con el elector hace que muchas veces una ciudad supere su ideología por designar a una persona. Y Antón, siendo una persona manifestada de izquierdas, bien, su padre había sido alcalde con Franco, pero bueno, él sí es verdad que siempre se significó, para mí es un punto de vista pintoresco más que de fondo, porque ser millonario y ser del PSOE, como que en Asturias no lo entiendo muy bien, pero bueno, quiero decir, es lo mismo. Es decir, si es una persona que defendiendo unas ideas, unos proyectos, una forma de hacer distinta, en cambio Oviedo, que es una ciudad evidentemente conservadora, le votaba. Y claro, y ya anticipándome, si nos vamos hacia Izquierda Unida, pues bueno, Reivi forma parte del paisaje de Oviedo, en lo cual tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Es decir, que alguien forme parte del paisaje quiere decir que se convierte también en anécdota dentro de Oviedo, pero también tiene una parte positiva, es decir, él ha sabido captar a su electorado, es una persona que en la cercanía gana, razonable, poco sectario, pero que claro, evidentemente en una ciudad como Oviedo, su proyecto llega hasta donde llega, uno o dos dependiendo de quién le acompañe. En este caso han hecho una lista muy fuerte y esa lista muy fuerte pues ha llegado a lo que puede ser su tope, esos dos que están ahí y que además políticamente son muy buenos. Si es que quizás sea políticamente lo mejor que tenemos en el Ayuntamiento de Oviedo y son la fuerza minoritaria por excelencia que nunca va a poder gobernar por sí misma. En muy pocos sitios, pero vamos, en Oviedo seguro que no. Y son los políticos, digámoslo así, de más altura que tiene Oviedo. Pero claro, no pasan de la anécdota, porque son 2 de 25. Entonces, políticamente son irrelevantes, con sus aportaciones, que en función de su capacidad pueden ser más o menos, pero bueno, que tampoco van a ir más allá, ni van a dirigir la política municipal. Con lo cual, volvemos al principio. Un alcalde no elegido por los ovetenses, de un partido al que parece que hoy no le preocupa Oviedo, pues es que no hay nadie. Si es que la única persona, digámoslo así, o de mayor proyección, nueva, o sea, que suponía renovación, que era este Jorge Méndez Ballina, pues se quemó con el tema del Oviedo. En el tema del Oviedo no sabemos a qué juega el ayuntamiento, si apoya o no apoya, va o viene. Al final es no saber qué es lo que le importa a la población y no querer equivocarse. Están haciendo el don Tancredo, pensando que cuanto menos me mueva, menos me equivoco, menos gente o menos rechazo genero, y no generando rechazo, a lo mejor el tirón de las siglas me da algo, pero claro, el tirón del PP en las próximas elecciones municipales y en Oviedo, pues hace suponer que va a ser muy pequeñito. Por lo tanto, o buscan una persona que las haya además en el partido, o sea, hay gente que está en el ayuntamiento, en el parlamento, gente con peso político y que son y pertenecen a Oviedo y conocen Oviedo y saben lo que hace falta en Oviedo, que podrían encabezar esa lista con absoluta solvencia. Pero ¿qué ocurre? Que al final depende la lista de Oviedo de las cuestiones internas de un partido, y eso al final en un ayuntamiento se paga siempre. En fin, pues hablamos de otros asuntos. No vamos a abandonar este tema porque en la tertulia que emitiremos más tarde tenemos a Ramón del Fresno, que fue alcalde de Barrio del Cristo. Así que luego retomamos este asunto, pero ahora ya sí despedimos a Gonzalo Botas y enseguida hablamos de otros aspectos que tienen que ver con la economía con Diego Barceló. Hasta ahora mismo. Pues aquí seguimos con ustedes en esta segunda parte de nuestro programa. Hablamos de economía y de cómo en muchas ocasiones la acción de los gobiernos pues sirve de tropiezo para algunas cuestiones económicas. Esa manía que tienen muchos gobernantes por regular prácticamente todo llega al extremo de lo extravagante en algunos países, en Inglaterra, donde he podido ver que incluso está en vigor una regulación para evitar o para prohibir que los humanos puedan casarse con caballos. Se llega ya al colmo de la estupidez. La verdad es que aquí no nos podemos quejar, aquí se regula también prácticamente todo y eso yo no sé si es positivo o negativo para la economía. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Es claramente negativo y justamente un Real Decreto que salió hace unos días, el 895, habla de la
prohibición de las aceiteras rellenables en hostelería y en servicios de catering. Y uno dice, ¿y por qué el Estado, la Administración, se mete en este tema tan aparentemente nimio? Es una cosa que demandaba la sociedad, seguramente. Claro, por eso. Entonces, los argumentos que dan son tres. El primero es reforzar la competitividad del sector del aceite de oliva. El segundo es avanzar en la garantía de calidad y autenticidad de los aceites. Y el tercero es informar al consumidor. A ver, en cuanto al primer argumento de reforzar la competitividad, yo realmente no veo cómo. Porque competitividad, ¿qué es? Es lo que toda la vida se llamó eficiencia. Es decir, hacer lo mismo con menos recursos o hacer más con la misma cantidad de recursos. Y esto introduce nuevos costos. Entonces, realmente no veo por dónde se refuerza la competitividad. El segundo argumento... Esto obliga a nuevos costos, al hostelero. Claro, sí, ahora yo me voy a referir a eso. Bien. El segundo argumento es avanzar en la garantía de calidad, como decía, y autenticidad de los aceites. Y este argumento no me gusta nada porque sugiere que todos los hosteleros engañan a sus clientes. Lo da por hecho, sí. Claro, y además se implica que el consumidor es tonto y no se da cuenta porque se deja engañar. Cosa que es realmente inaceptable. Y en tercer lugar es lo de informar al consumidor. Pero, ¿cómo se cree necesario tener que informar en España al consumidor acerca del aceite de oliva cuando todos en nuestras casas tenemos botellas del aceite que nos guste a cada uno, sea de girasol, de oliva, virgen extra, el que cada uno quiera, donde tienen todas las propiedades nutricionales y toda la información necesaria? Es como decir que cuando a uno le sirven un café tendrían que entregarle un folleto con las propiedades nutricionales del café y del azúcar. Es algo increíble. Entonces, ahora, lo notable de esto es que, digamos, por sí misma es una regulación inconveniente, pero además promueve nuevas regulaciones. Porque, por ejemplo, ¿por qué se considera que el consumidor debe ser informado en el caso del aceite de oliva con el que va a alinear la ensalada y no del aceite con el que se frió el huevo, los calamares o las patatas que se va a comer? Correcto. ¿Y por qué hay que informarlo sobre el aceite de oliva con el que va a alinear la ensalada y no acerca del origen del tomate, la lechuga y la cebolla de esa misma ensalada? Es decir, el tomate es de Alicante, es de Murcia, la lechuga es asturiana, ¿de dónde es? Es algo que carece de sentido. Sí. Incluso sin salirnos del tema del mundo de la ensalada, ¿por qué sobre el aceite y no sobre el vinagre? Entonces, realmente no hay por dónde cogerlo. Entonces, insisto, estas preguntas retóricas muestran lo grotesco, innecesario, ridículo de la norma, y lo peor de todo es que además promueven nuevas regulaciones, porque estoy seguro que llegará el día en que van a decir es necesario informar al consumidor acerca del vinagre o acerca de cualquier otra cosa. Entonces, uno dice, ¿y esto por qué lo hacen? ¿A quién beneficia? Yo, dándole vueltas al asunto, a los únicos que creo que beneficia de manera clara es a los fabricantes de los nuevos envases, que probablemente no estén ni siquiera en España. Y en menor medida es probable que algunos productores de aceite de oliva, en particular virgen extra, puedan beneficiarse porque van a poder vender más o menos la misma cantidad de aceite, pero como es en dosis menores, a un precio un poco mayor. Pero en cambio la lista de los perjudicados es nítida. En primer lugar, los fabricantes de los envases tradicionales, que ahora están demonizados, la aceitera de toda la vida que se utilizó desde el origen de los tiempos. Luego, los hosteleros, muchos de los cuales son autónomos, con los cuales después se llenan la boca diciendo que hay que apoyar al emprendedor y al autónomo, que tienen que enfrentar un nuevo coste, y si no aumenta su precio de venta para repercutir el coste en el cliente, o repercute el coste o va a vender menos, porque también al aumentar el precio es probable que venda menos. El consumidor también está perjudicado, porque o va a tener que pagar más porque le repercute en el precio a él, o va a consumir menos. Es decir, no va a poder ir a los bares como antes. Claro, entonces
Y uno dice, bueno, pero esto es una exageración, porque ¿cuánto podrá aumentar el precio del plato del día? ¿20 céntimos? Bueno, supongamos 20 céntimos, pero no estamos hablando de mis 20 céntimos de hoy, sino que estamos hablando de los 20 céntimos durante varios días al mes de millones de personas en todo el país. Entonces, toda esa masa de dinero que antes se dedicaba a utilizar, a comprar los mercancías y servicios que cada uno quisiera, pues ahora no. Entonces, todos esos vendedores y comerciantes también se van a ver perjudicados. Ahora, ¿cuál es el tema con este tipo de regulaciones? Que hay dos tipos de efectos, los que se ven y los que no se ven. Los que se ven, como digo, va a ser la aceitera, el hostelero, con toda razón, va a estar cabreado. Porque ha tenido que comprar nuevas aceiteras Claro. para no poder rellenarlo ahora. Y el fabricante de los nuevos envases que va a estar contento, porque tiene un nuevo negocio que no esperaba. Ahora, todas las ventas que se van a perder, los comerciantes, por este nuevo incremento de costes, porque o bien el consumidor va a comprar menos, o el hostelero, si no repercute, también va a poder comprar menos. Entonces, alguien va a vender menos, pero eso no, como no sabemos quién es, porque esto en pequeñas cantidades, pero alguien lo va a perder. Y es, como digo, los efectos que no se ven. Y tampoco se ven los recursos que se han dilapidado detrás de todo esto. Porque para elaborar este Real Decreto, por tonto que sea el asunto, ha tenido que haber reuniones, ha tenido que consultas con comunidades autónomas, con representantes de los sectores afectados, e incluso hubo un informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria. Entonces, ¿cuántas horas, hombre, de gente capaz se han dilapidado en esta cosa absurda? Entonces, en síntesis, el mensaje es el siguiente. Cada vez que el gobierno se mete en algo de este tipo, no es simplemente la broma de lo que vemos, sino todo lo que se pierde que no vemos, que se promueve más regulación, nos complican la vida innecesariamente. Y ahí tenemos también una de las cosas cuando dicen no se puede cortar más el gasto público. ¿De dónde se puede cortar? Bueno, lo primero que se puede cortar es de todo este gasto inútil que realmente complica y no beneficia a nadie. Parece todo esto propio de un sketch de Les Luthiers, ¿no? Sí, por ejemplo. O sea. Sí, pero es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de la certificación energética. Ahora resulta que hay gente que necesita pedirle a un señor que vaya a la casa y decirle, usted, si su casa está bien, cumple con la normativa energética. Eso es increíble. Entonces dice, no, porque damos puestos de trabajo. Generar un empleo ineficiente no es un empleo, es un subsidio. Entonces, el que lo contrata le regala esos 200 euros, aunque el otro ya haga un trabajo, pero resulta que es una tarea completamente innecesaria. Entonces, es simplemente reducir, destruir riqueza, lo opuesto de lo que se necesita. Independientemente de la ideología política de cada gobierno en ese momento, es verdad que lo de regular prácticamente cualquier cosa está muy a la orden del día para cualquier político, ¿no? Sí, porque es como si cada ministro y diputado quisiera dejar su huella en la vida política de España o del país que le toque. Muchas veces pienso que a mí me encantaría ser diputado para abolir leyes, no para hacer ninguna, sino simplemente uno se pone a estudiar y dice, a ver, vamos a analizar esta ley. Por ejemplo, ¿por qué los medicamentos tienen todos un precio que determina un ministerio de acuerdo a determinados estudios? Después se quiere que los laboratorios investiguen y desarrollen nuevos fármacos, pero resulta que si no les dejan fijar el precio, difícilmente lo hagan. Por ejemplo, los medios de transporte, para dar un servicio tienen que, me refiero a autobuses por carretera, tienen que pedir una autorización, hacer todo un plan, decir cuál va a ser la tarifa. ¿Y por qué simplemente dicen, señor, a ver, usted su autobús está bien? Sí, usted puede prestar el servicio que quiera en el momento que estime más oportuno. Bueno, y hay regulaciones completamente innecesarias y por eso quería traer aquí a hablar de este tema de las aceiteras, porque me sorprendió, porque el ministro Arias Cañete es una persona razonable. Bueno, no le echemos toda la culpa a él, porque para mayor desgracia, esto de las aceiteras está enmarcado en un plan europeo,
porque lo mismo se ha hecho en Portugal y en Italia. O sea que hay gente que no solo la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria, también en Bruselas han hecho trabajos en torno a esto. Es realmente inconcebible. En fin, este sector de las comunicaciones al que pertenece esta televisión también está tan absolutamente regulado que el gobierno de turno dice quién debe emitir y quién no, y no permiten que el mercado sea el que decida quién debe emitir o no, por ejemplo. Bueno, en el caso de los medios de comunicación incluso es lamentable, porque, bueno, en el caso particular de Teleasturias, no lo puedes decir tú, pero lo digo yo, es con la intención de acallar críticas, o sea que se hace todavía de manera totalitaria, porque realmente la única forma de llamarlo eso es totalitario. Las licencias a los medios de comunicación deberían ser completamente libres, así como uno tiene derecho a escribir y publicar sus ideas, tendrían que ser libres totalmente, porque no se puede alegar ni que haya riesgo para la seguridad ciudadana, ni riesgo de ningún tipo, simplemente cada uno opine libremente. En fin, señores, pues hemos querido, y lo ha hecho estupendamente bien Diego, desmontar hoy este asunto de las aceiteras, demostrando pues eso, que vamos desmontándolo pieza por pieza y analizando cómo detrás de lo que aparentemente es una decisión bastante absurda hay una serie de gastos y de reuniones y de cosas que son absolutamente innecesarias. Además, últimamente hay muchas regulaciones sobre esto del sector hostelero, ¿eh? Sí. No sé por qué se les castiga tanto a los hosteleros. Y una vez más, precisamente en un sector donde abundan los autónomos, a los que se los machaca cada vez más. Diego Barceló, muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Y decirle que ahora en unos instantes se incorpora también a nuestro debate, a nuestra tertulia que mantendremos y en la que también, como decíamos antes, estará Ramón del Fresno. Hasta ahora mismo. Última parte ya de nuestro programa Ni Más Ni Menos. Ya saben que nos reunimos en torno a la mesa para establecer el debate público. Algunos de los temas que hemos tratado en los anteriores bloques se repiten ahora y además con invitados. En este caso estábamos hablando hoy de la situación sobre todo política y económica también, porque no, ambas van muy cercanas, muy pegadas, del Ayuntamiento de Oviedo. Con nosotros está hoy Ramón del Fresno como invitado, que se incorpora, ya digo, a esta tertulia, que fue alcalde de Barrio del Cristo y es presidente vecinal de El Cristo, Montecerrao, Llamaquique y Buenavista, todo eso, que no nos olvidemos ningún barrio. Correcto. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bien. ¿El Ayuntamiento ovetense se puede decir que está bien también? ¿Su salud económica y política lo es o no? Bueno, hoy la salud política está en general un poco tocada del ala, pero bueno, cualquier tipo de virus hay que intentar pasarlo por la residencia sanitaria, nunca mejor dicho, en el Cristo, para ver si podemos corregir enfermedades, virus, etcétera, ¿no? ¿Hay males heredados? Bueno, hay realmente quizás un exceso de repetición en muchos temas que Oviedo está en estos momentos padeciendo y que de alguna forma hay que cambiar un poquitín el chic de conceptos y atreverse a ser un poco más exigentes o un poco más participativos, que todo el mundo tiene capacidad suficiente para participar en la reclamación ciudadana, en fin, en aportar ideas, en participar en debates y que sea realmente una realidad que el ciudadano de Oviedo, el ovetense, bueno, pues se vea más representado de sus inquietudes o sus necesidades. Lo hablábamos la semana pasada con Raimundo Abando, que también promueve eso, una mayor participación de los ciudadanos en todo esto y la gente está muy poco por la labor en todo esto, ¿no? Bueno, la gente está temerosa, la gente tiene miedo, por acaso, al ridículo público
y realmente lo que hay que es ser sensatos, serenos, tranquilos y bueno, ponerse a trabajar el huerto, que los frutos hay que sembrarlos y hay que cosecharlos y luego ya se recogerán los bienes. Pero eso, la participación ya tiene que regenerar la vida política de Oviedo, y bueno, de Asturias en general, pero de Oviedo, que es la parte y mis barrios, que es lo que yo defiendo, es la participación ciudadana no puede esperar más. Llegó el momento del inicio de ese maratón que estaba un poco cautivo. Entonces, el ciudadano tiene que, de una vez por todas, ser más descarado, ser más participativo, como decía, y que, bueno, ahora tenemos en debate los consejos de distritos en la ciudad y que espero que antes del 31 de diciembre del presente año esté totalmente en funcionamiento, porque así lo hemos pedido, así lo vamos a seguir exigiendo y pidiendo, y que realmente, como mínimo, el tema de que la ley defiende es precisamente de que los ciudadanos tengan voto, aunque no tengan la decisión final, pero sí por lo menos el control, el seguimiento y el estar atentos a cualquier tema que tengan que oponerse o proponer. Con nosotros se incorpora a esta tertulia, ya le teníamos antes también en este programa, a Diego Barceló, economista. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido de nuevo. Se nos habla mucho de transparencia, las administraciones públicas están empeñadas en ello y utilizan en muchos casos las páginas web de cada ayuntamiento para supuestamente demostrarnos esa transparencia. ¿Tú crees que es tal o no? Depende cómo se interprete. A mí me llamó la atención que buscando información financiera del Ayuntamiento de Oviedo, me encontré con cientos y cientos de páginas. Entonces, en principio uno está tentado a decir, bueno, qué transparente es el Ayuntamiento. Pero en realidad, cuando uno piensa un poco más, dice, no. La verdad que tan transparentes no son, porque para entender esa información hay que sentarse y estar por lo menos 2 o 3 días y tener conocimientos previos de economía o de presupuestos, porque si no es imposible sacar alguna conclusión. Si realmente hubiese una voluntad de transparencia y de información al ciudadano, lo primero que tendría que haber es una hoja resumen con la evolución año por año, digamos, algo más amigable, más fácil para que el usuario lo pueda, porque, insisto, de la manera, la información finalmente algo obtuve, pero hay que mejorar muchísimo. Muchísimo, porque realmente, insisto, eso es como tirarle un ladrillo a alguien y a tomar arreglate, pero la verdad que no sirve. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. Sobre esta situación que vive el Ayuntamiento ovetense, la situación política, con la minoría de Agustín Caunedo, Iglesias Caunedo, etcétera, etcétera, bueno, hombre, el apartado cultural es más el tuyo, ¿no? Luego hablamos de él. También ahí habría mucho que decir en ese apartado cultural, pues, ¿no? Sí, mucho que desear. Desde luego que sí, porque Oviedo, que es la capital Principado, y nadie duda que Oviedo tiene dentro de sus actividades sinfónicas y operísticas pues un nivel muy elevado, pero Oviedo ahora mismo está fallando culturalmente, vamos... Aparte de la ópera, ¿tenemos algo más? Pues yo creo que, y la música sinfónica, que funciona muy bien, los premios Príncipe de Asturias, que son el relumbrón, y aparte de esto, yo creo que de cara al ciudadano, el día a día de las actividades culturales, ahí Oviedo falla estrepitosamente, porque una ciudad como Oviedo, la capital, que no cuente con un centro de arte importante, el cine, el teatro, falla en lo esencial y en lo básico para el ciudadano, porque que Oviedo tenga ahora mismo dentro de su programación de cara a la Navidad teatro infantil solamente, al menos así lo vende en su página web, 2 funciones de teatro en pleno mes de diciembre, vamos a ver, las actividades culturales son algo que tiene que en el tiempo
tener una continuidad para que funcionen. Entonces, que Oviedo tenga esporádicamente un poquito aquí, un poquito allá, porque no tiene Oviedo cine, tiene los medios suficientes. Ahora mismo los ovetenses siempre han sido gente que participa masivamente en las actividades culturales. En Oviedo siempre se ha ido muchísimo al cine. Ahora que nos han quitado los cines de la ciudad, porque yo recuerdo todos los cines que había en Oviedo, que nos han quitado los cines, que lo más cercano que hay es un centro comercial. ¿Por qué el ayuntamiento no programa cine? Hay cientos de películas. Programa cine de forma esporádica, pero yo estoy hablando de una programación continuada, que el ciudadano ovetense pueda ir todos los días al cine. Hay programación sobra, o sea, sobran películas para programar cine. Yo no sé si los gestores culturales del Ayuntamiento de Oviedo no lo hacen porque no se lo piden, o qué es lo que pasa, pero vamos, en el tema cultural de Oviedo hay muchísimo que hablar y es una pena, porque yo puedo decir que aproximadamente en los años 80, la actividad teatral de Oviedo era imponente. O sea, el Campo Amor tenía una programación teatral de lujo, ya no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Se han visto espectáculos en Oviedo, vamos, fantásticos, y en estos momentos le ha comido la tostada culturalmente Gijón, por supuesto, desde hace muchos años, pero también Avilés. Ramón, sobre este asunto o sobre lo que quiera añadir sobre este primer tema del ayuntamiento ovetense. Bueno, sencillamente, yo estuve ahí de alcalde de barrio unos años, estuve como complemento a la asociación vecinal para potenciar las reclamaciones y tal, pero prácticamente yo he dejado de ser alcalde por decisión mía, porque era nula el beneficio en el sentido de que mejorase la relación vecinal. Entonces, a mí me gusta ser objetivo en el tema de reclamar lo que sea justo y preciso y necesario y con plena libertad. Entonces, yo no es que sea un rebelde, pero sí voy un poquitín, no por la postura negativa de oposición, sino por reclamar lo que creo que debo hacer, y eso a veces no gustaba mucho de que fueses un poco por libre de los criterios del ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento somos los vecinos, que realmente los que tienen que estar satisfechos son los vecinos, no el equipo de gobierno. Y esta es la línea que yo transmito a todas las secciones vecinales de la ciudad, que de alguna forma estamos muy unidas, pero que prometemos a todos los ovetenses que nuestra voz y nuestra participación está a disposición de todos los ovetenses para cualquier tema que consideren oportuno y comentarnos y demás. O sea, el vecino de Oviedo, como el de todos los pueblos de Asturias, debe de ser suficientemente potente, fuerte y respaldado por el mandato de los vecinos del lugar y bueno, de alguna forma hacer una labor que se vean los hechos, las necesidades y que se deje de ponerse competiciones que van a la librería a llenarse del polvo a través de los años, ¿no? ¿Los alcaldes de barrio realmente sirven de algo? Probablemente dirán muchos, porque bueno, se supone que sirven para conectar los barrios con el ayuntamiento y que debe ser ese puente, ese nexo de unión entre los barrios y las demandas, por tanto, de los ciudadanos, de los ovetenses de a pie que le quiera hacer al ayuntamiento. Pero mi pregunta es eso, si sirven de algo y además también si están o no politizados. Ramón. Bueno, sería, si eso funcionase bien, podría ser una solución, pero de hecho no lo son, porque los alcaldes de barrio no tienen libertad de opinión, ni libertad de movimiento, ni mucho menos de oposición. Entonces, a mí no me estorban los alcaldes de barrio, quiero decirlo, porque yo entiendo cualquier posición de gestión social, que yo entiendo que una competición atlética de competición, los competidores no tienen por qué ser minusválidos a tu lado para que les lleves ventaja. O sea, a mí no me estorban. O sea, no me estorban, simplemente, bueno, quizás lo que están es queriendo ocupar un sitio que deberían de tener otros
personas o vecinos que tuviesen el sitio que ahora sí viene a corregir ese defecto o esa posición, la ley que marca la participación ciudadana. Viene a corregir el caduco estilo de alcalde de barrio. Una aclaración, Ramón. ¿Usted deja de ser alcalde de barrio o le cesan, le destituyen? Porque la prensa hablaba de que hubo quejas sobre las fiestas y que por eso lo destituyeron. Bueno, realmente... No sé si quiere aclarar algo de eso. Realmente, bueno, hay posiciones donde tú avisas una rueda de prensa para las 12 de la mañana a los medios de comunicación y ciertos medios de comunicación ponen en guardia al ayuntamiento para decir que voy a hacer esta pública manifestación, y entonces se adelantan en el tiempo rápidamente para decir que me destituyen por una tontería. Entonces realmente yo, bueno, me he marchado sencillamente porque mis pretensiones eran muy distintas a lo que conlleva la fidelidad de un alcalde de barrio sumiso o un alcalde que realmente no tenga la libertad de movilidad. Yo realmente tengo una cosa muy clara, estoy por vocación en una actividad vecinal por decisión mía y que desde luego esa es la prioridad de mi posición social dentro de mi entorno donde yo resido. Diego, sobre el asunto que nos trae. Sí, de la información presupuestaria quería simplemente destacar dos cosas. El Ayuntamiento de Oviedo gasta en gastos corrientes 171 millones de euros por año. El 15% de eso, que son casi 26 millones, van a subvenciones de distinto tipo. Entonces, cuando uno se pone a analizar las subvenciones, encuentra varias cosas. Por un lado, que hay muchas subvenciones de un monto ridículo, que debe costar más gestionarlas y administrarlas que lo que pueden ayudar, como por ejemplo subvenciones a entidades que agrupan municipios, protegen y mejoran el medio ambiente, 300 euros. O el Centro Asturiano de Madrid, 300 euros. Amnistía Internacional Oviedo, 3.000 euros. Después, muchas subvenciones que claramente exceden el marco del ayuntamiento y que son propias de un nivel autonómico. Desde la que mencionaba antes, por ejemplo, no sé, Psicólogos Sin Fronteras, 34.000 euros. Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, 37.000 euros. O sea, no estoy diciendo ni que estén bien ni que estén mal, simplemente digo que me parece que exceden el marco del ayuntamiento. Luego hay subvenciones a empresas privadas que realmente yo creo que no correspondería que existieran. Y la más importante de todas es la que subvenciona el transporte público de pasajeros para que el billete cueste un poquito menos. Pero claro, son 7.700.000 euros por año. 1 de cada 4 euros que se van en subvenciones se van al transporte público. A lo mejor sería más conveniente que el billete costara 10 céntimos más, por decir algo, y que esto se redujera. Y con esos ahorros, por ejemplo, no incrementar el IBI o la viñeta. Lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. Claro, no, con la diferencia de que lo más justo y lógico es que el coste de un servicio lo asuma quien lo utiliza. Porque hay gente que no viaja, no usa el transporte público y sin embargo una ancianita que no se mueve de su casa o que está incluso en silla de ruedas, con su IBI paga este subsidio para que un chaval coja el autobús más barato. Pero además hay, claro, porque lo que pasa con las subvenciones es que se van eternizando y al final cuando uno mira el conjunto ve la irracionalidad. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que la Asociación de Síndrome de Down reciba menos de 7.000 euros y el Oviedo Club Baloncesto 100.000? ¿Cómo es posible que la Asociación de Sordos de Oviedo reciba 14.000 y a lo mejor la Fundación Musical Ciudad de Oviedo 3.300.000? O sea, hay una desproporción increíble. La Hermandad de Donantes de Sangre, 2.000 euros. Y la banda de gaitas de Oviedo, 300.000. Y hay casos realmente, por ejemplo, la Asociación Ayuda Paralíticos Cerebrales
que ahí dice, si hay gente que necesita ayuda, es esa. Bueno, son 50.000 euros. Pero esos 50.000 euros, a lo mejor son... Bueno, esa es razonable, pero por ejemplo, Asociación Parapléjicos y Grandes Discapacitados no alcanza a 7.000 euros. Y tenemos Fundación, Premios Líricos, Teatro Campoamor, 194.000. Y lo que mencionabas antes, Fundación Príncipe de Asturias, nos cuesta 350.000 euros. Que eso, bueno, por lo menos supone un cierto retorno. Pero bueno, más allá de una subvención u otra puntual, la irracionalidad. O sea, que esto es un tema que se merece que alguien se siente, lo estudie y diga que gente parapléjica, gente con... vamos a ayudarla, y otra gente no. En esto, sí, no, es que además lo de las subvenciones tiene mucho que ver con cultura también. Sí, bueno, yo es que estaba pensando ahora mismo que dentro de las cosas absurdas que se organizan o que se hacen dentro de los ayuntamientos, hace unos días salía en prensa algo que a mí me parece, bueno, pues de todo punto absurdo, que es que hubo una serie de reuniones porque hay una gente que ha puesto en marcha un proyecto para evaluar las necesidades culturales en Oviedo. Bueno, esto ha sido a través de Magistralia y unas personas de la universidad. Entonces, bueno, se han hecho reuniones, han hecho este tipo de cosas absurdas de me reúno, me vuelvo a reunir y luego hacemos una especie de congreso para evaluar las necesidades culturales de Oviedo. Yo pienso que Oviedo tendrá gestores culturales en su plantilla, que tendrá técnicos culturales, supongo que sí, no, estoy segura que sí. Y entonces yo digo, estas personas, ¿qué misión tienen dentro del ayuntamiento? Puesto que si tienen que venir unos de fuera a decir las necesidades culturales que hay en Oviedo y no lo dicen sus técnicos, es de todo punto absurdo todo esto, porque las personas que trabajan en cultura saben perfectamente las necesidades que hay en Oviedo, porque no lo saben solamente los técnicos, sino lo sabe cualquier ciudadano de la calle de Oviedo. O sea, yo creo que a la mayoría de la gente que le preguntes te dirá, pues yo he hecho en falta pues que no hay cine, que no hay teatro, que tal, y está muy bien que haya premios Príncipe de Asturias, que cuesten una fortuna, que vengan invitados ilustrísimos, que está todo muy bien, pero es un relumbrón y más relumbrón. La ópera está muy bien y hay que mantener la ópera, pero también hay que acordarse de que hay otras muchísimas actividades que hay que apoyar y que también hay que apoyar el día a día, el que la gente puede llevar a sus hijos y que les cojan gusto por el cine, que cojan gusto por la música, que cojan gusto por las exposiciones. A mí, vuelvo a repetir lo que dije antes, que Oviedo no tenga un centro de arte, me parece que se lo tienen que hacer mirar. Ramón, sobre este asunto, si quiere añadir algo. Bueno, lo que no cabe duda es de que Oviedo es, la historia está ahí. De Oviedo, con relación al tema de ópera, de música, yo tengo familia que fueron creadores como Baldomero Fernández, Antonio de Fresno, y que realmente la calidad musical de los obetenses está contrastada y demostrada. Bien, eso ha perdido, hoy día perdió un poco la categoría que en aquellos momentos tuvo. Sigue de momento la Sociedad Filarmónica de Oviedo manteniendo las actividades musicales, y que realmente Oviedo tenía que tener durante el año completo todo tipo de espectáculos que sean de tipo de teatro, de ballet, pero hay de tal. ¿Tú crees que habría demanda de la claro que la hay. A mí me encanta ir a sitios fuera de Oviedo y ir un día de repente a cualquier ciudad europea y resulta que tienes todos los días del año ópera, conciertos, teatro ya a nivel, por ejemplo, pues de Los Miserables, o sea, Mamma Mía, todo esto, pero con todos los días, y mete 5 años, con que eso está ocurriendo en muchos países, en muchas ciudades, no capitales necesariamente. Europa nos lleva un adelanto muy grande, y en el tema artístico y cultural, por supuesto, claro. Y muchas veces el problema que se alega es la falta de recursos, pero una vez más doy otro ejemplo para mostrar que recursos hay, lo que pasa es que hay que saber administrarlos bien. La Asociación de Amigos de Internet recibe 54.000 euros por año. La Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados no llega a 7.000. La Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental, 4.000. O sea,
Es completamente irracional. E insisto con las subvenciones a empresas privadas que no corresponden. La Asociación de Jóvenes Empresarios, 11.000 euros, que además 11.000 euros que no le solucionan nada. Oviedo Tiendas, 12.000 euros. ¿Por qué? Hay que subvencionar a un comercio, que yo entiendo las dificultades, la crisis, etcétera, pero un comercio privado es un comercio privado. Hay gente hay autónomos que han perdido su empleo y ahí están. Tú decías antes que si había público para las actividades culturales. Hay público y mucho. Oviedo ha sido siempre un lugar eminentemente cultural, aparte de los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo, que siempre, o sea, hay cine en Oviedo y se llena, hay teatro, se llena, hay actividades musicales, se llena, hay una tradición cultural en Oviedo enorme. Enorme. Lo que pasa que se ha ido dejando, la programación es muy escasa, aparte de la ópera, que es muy puntual, y el tema sinfónico, que está muy bien también, pero es también muy puntual. Oviedo se ha quedado a la cola en cuanto a actividades culturales. Público hay y sobra, o sea, el público está deseoso en Oviedo de que haya actividades. Cuando más gente puede haber en Oviedo probablemente es para las fiestas de San Mateo, y es cuando traen mejores espectáculos, por ejemplo, al Teatro Filarmónica. Sí. Te puedo asegurar de ir noches al teatro y no te digo la mitad, pero poco más de la mitad. Hombre, de espectadores, también, sí, pero es que también hay algo... Precio? No, influye la programación. Influye también que en el campo cultural el ciudadano... y ya empiezas desde los niños, o sea, las programaciones tienen que ser continuadas. Tú no puedes poner una obra de teatro hoy y tardar 3 meses en dar otra obra de teatro. Hay que habituarse. Exactamente, la cultura, el hábito en cuanto al tema, si tú sabes que hay un museo o un centro de arte que cada X tiempo tiene una exposición, tú tienes el hábito de ir dando un paseo y acercarte a ese centro a ver qué tienen. Pero si tú tienes un centro que hoy pone una exposición y está cerrado 6 meses y vuelve a abrir con otra exposición, pues resulta que el ciudadano, como no sabe si eso va a estar abierto, va a estar cerrado, si la exposición va a ser mala, va a ser regular, deja de acudir. O sea, todo en el mundo cultural está descubierto y el tema cultural está muy claro. Hay que empezar, y los niños desde pequeñitos tienen que acostumbrarse a ir al cine, a ir al teatro, a ver conciertos, y el día de mañana pues serán grandes espectadores de todo tipo de cosas, pero si no lo ofreces, difícil. Nos quedamos sin tiempo. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí en este debate. Igualmente a Diego. Ha desmontado hoy primero esa regulación del sector de las aceiteras en hostelería, pero además es que los presupuestos del Ayuntamiento ovetense los ha desmontado también uno a uno. Y solo hablé de las subvenciones, que hay mucho más. Bueno, señores, volvemos la semana que viene con ni más ni menos. Hasta el próximo jueves. Pero nosotros hicimos una...